estudiantes, bienvenidos a el martes 14 de marzo. Vamos a continuar viendo lo que era el pH que vimos el día de ayer. Y bueno, recordando de que la medida de pH se utilizó por conveniencia, ¿verdad? Porque era más fácil utilizar un número entero que estar utilizando exponenciales. Entonces realmente por eso Sorensen fue el que lo implementó y hasta el momento se está utilizando. Eso es lo importante. Imagínense ustedes, estamos hablando de 1909, ¿verdad? Y aún así lo estamos utilizando. Bueno, entonces ahí nos quedamos. A ver, léame por favor, Alejandro Valdemar. Hay que recordar que la anterior ecuación es solo una definición establecida para tener números convenientes con los cuales trabajar. Ok, lo que decíamos, números enteros en lugar de números exponenciales. Bueno, a ver, léame por favor, Byron Alberto. Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración de hidrógeno, las disoluciones ácidas y básicas a 25 grados Celsius se identifican por sus valores de pH. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos de dónde encontramos estos pHs, ¿verdad? Porque estos pHs están relacionados con la vida, pues. Vamos a ver que las disoluciones ácidas van a ser donde la cantidad de protones es mayor que 1 por 10 a la menos 7. O sea que quiere decir de que el pH va a ser menor que 7. Luego, las disoluciones básicas, el H+, la concentración H+, va a ser menor que 1 por 10 a la menos 7 y el pH va a ser mayor que 7. Y las disoluciones neutras, pues el pH va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7, o sea, el pH neutro. Y bueno, nosotros nos basamos en el pH neutro porque es el pH del agua y es el disolvente universal y es el que realmente lleva toda la vida en sus manos, ¿verdad? Entonces, más o menos lo que son los procesos bioquímicos de los seres vivos están regidos por ese pH, o sea, el pH que tienen normalmente todos los animales plantas es alrededor de 7, un poquito arriba, un poquito abajo, pero porque el agua es el componente principal que es el que va a llevar los nutrientes a las células vivas, ¿verdad? Y bueno, no digamos en el mar, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Carlos Manuel. Observe que el pH aumenta a medida que H más disminuye. Ok, o sea que es contrario, jóvenes, los pH más ácidos son los más bajos, ¿verdad? Y los pH más altos son los alcalinos. Ok, ojo con eso. Bueno, a ver, léame Carlos Norberto, por favor. Es probable que se algunas veces se conozcan los valores de pH en una disolución si se nos quiere calcular la concentración del ion H+. En este caso necesitamos obtener el logaritmo de la ecuación del pH como sigue. Entonces tenemos que la concentración de hidrógeno va a ser igual al antilogaritmo 10 a la x, pero se dan cuenta con signo negativo, ojo con eso, ¿verdad? Para que les salga el valor que deben obtener, o pueden poner únicamente H+, como habíamos visto. Bueno, a ver, léame por favor David Alexander. No, Carlos, sí, David Alexander, perdón. Como el logaritmo negativo de la y el esteroide de una disolución que tiene una escala de pH análoga a la del pH. Así definimos el pOH como. Entonces, podemos tener una escala de pOH, ¿verdad? No solo una escala de pH. La mayoría de veces nosotros utilizamos el pH, pero también en algunos procesos también se utiliza el pOH. Bueno, entonces acá tenemos que el pOH va a ser al menos logaritmo de la concentración de OH. Ese sería el pOH. O sea que este sería contrario al pH.
En este caso, cuando es más alcalina, la solución va a ser más baja, y entre más alta sea, quiere decir de que va a ser más ácida. O sea, lo contrario al pH. Ojo. Este concepto es importante porque depende, ¿verdad? Si estamos trabajando nosotros con bases, vamos a trabajar con pOH, y si estamos trabajando con ácidos, vamos a trabajar con pH. Miren, acá tenemos algunos de los compuestos que podemos ver fácilmente en el diario vivir. Tenemos el jugo gástrico en el estómago, se dan cuenta que el valor de pH es de 1 a 2. El jugo de limón 2.4, el vinagre 3, el jugo de uva 3.2, el jugo de naranja 3.5, la orina 4.8 a 7.5, el agua expuesta, o sea, al aire, es 5.5, porque debido a la reacción con el CO2 del aire, pues se acidifica un poco. Luego, saliva 6.4, 6.9. Entonces se dan cuenta ustedes de que la saliva es alcalina. Entonces por eso, digamos, es importante lo de la lavada de los dientes, y porque realmente toda la descomposición de los alimentos en la boca, ¿verdad?, por los residuos, me baja el pH y es lo que causa las caries. Pero tenemos el agua pura, que si tiene pH 7, se dan cuenta que no está expuesta al aire. O sea que quiere decir que en los lagos y en el mar, el pH va a ser un poco más bajo, va a ser más bajo de el agua pura. La sangre 7.35, 7.45, se dan cuenta que es el medio donde se hace el intercambio de gases, el intercambio de lo que son alimentos para la vida. Tenemos las lágrimas 7.4, la leche de magnesia, que sirve para el dolor de estómago 10.6, se dan cuenta que es alcalina, y el amoníaco doméstico, que sirve para limpiar las ventanas y vidrios, es de 11.5, o sea que es un pH alcalino. Y por eso cuando ustedes trabajan con ese material, en el mismo dice que tienen que tener cuidado que no le caiga en los ojos. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces se dan cuenta que por eso es la importancia de conocer los conceptos de pH, ¿verdad? Tanto en la agricultura, pues siempre se mide el pH del suelo, se mide, digamos, a veces el pH en lo que es el agua. Entonces todo eso es importante para los controles necesarios para una buena cosecha en agricultura, ¿verdad? A veces les va a tocar a ustedes trabajar en la parte de irrigación o de fertirrigación, entonces ustedes van a tener que tener todos esos conceptos importantes, ¿verdad? Porque ustedes cuando están trabajando ya con plantas, pues no pueden echar sustancias que estén muy ácidas o muy alcalinas, ¿verdad? Tiene que tender a la neutralidad. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, a ver, léame Diana y Giselle. Exactamente igual como vimos con el pH. O sea, digamos, la concentración de OH va a ser el antilogaritmo elevado a la menos pOH. ¿Ok? Entonces, por favor, Diego Oscar. Ahora, al considerar otra vez la constante del producto iónico del agua a 25 grados centígrados. Entonces, vamos a ver lo que ya habíamos visto. Sabemos que el producto de la concentración de H más por OH me va a dar el KW. Y sabemos que el KW pues es la constante del agua. Y el W pues viene de water en inglés, y el valor es 1 por 10 a la menos 14. A ver, léame Dulce, por favor. Al tomar el logaritmo negativo de ambos lados, obtenemos. Entonces, ahora acá se dan cuenta que vamos a poner la expresión de pOH y pH. Entonces nosotros ponemos logaritmo de H más menos logaritmo H más, y menos logaritmo de OH va a ser al menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Entonces nos queda menos logaritmo de H menos logaritmo de OH
igual a 14. Ya sabemos que el menos logaritmo es el pH y el menos logaritmo es el pOH. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, joven? Entonces, como ya vimos las definiciones, la fórmula quedaría de esta forma: pH más pOH me tiene que salir 14, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros normalmente podemos cambiar el pH a pOH o el pOH a pH, porque es importante cuando miremos lo que son las valoraciones, porque a veces en los puntos estequiométricos nos quedan valores de pOH y tenemos concentraciones de OH, entonces tenemos que transformarlos a pH, que normalmente trabajamos con pH. Bueno, a ver, léame por favor, Eileen. Constituye la forma de expresión de relaciones de la concentración del ion H+ y la concentración del ion OH-. Ok, entonces nosotros con esta ecuación podemos transformar uno en el otro muy fácilmente. A ver, léame, Estuardo, soy el ejemplo. Que por la concentración de iones en H+ en una botella de vino de mesa, justo después del envío electrónico, fue de 3.2 por 10 a la menos 4 molar. Solo se consumió la mitad del vino. Se encontró que la otra mitad, después de haber estado expuesto al aire durante un mes, tenía una concentración de ion hidrógeno igual a 1.0 por 10 a la menos 3 molar. Calcule el pH del vino con estas dos ecuaciones. Bueno, entonces se dan cuenta que en este caso, cuando ustedes toman vino y no se consumen toda la botella, tienen que meter a la refri, jóvenes, porque si no se sigue fermentando y transforman ustedes el alcohol a ácido acético, y entonces por eso les cambia el pH. ¿Se dan cuenta que ahí el pH subió o bajó, Félix? No. Si el pH, si se pone más ácida, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que la relación es al contrario? Tiene que bajar el pH. Eso es importante que lo entiendan. O sea que la reacción es inversa, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cuál es el pH de la botella recién abierta. Se dan cuenta que la concentración es de 3.2 por 10 a la menos 4 molar. ¿Qué tenemos que sacar? Pues el menos logaritmo. El pH sería el menos logaritmo de H+, en este caso es 3.2 por 10 a la menos 4, sale 3.49. ¿Sale eso, jóvenes, o no? Bueno, entonces, ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó después de haber dejado un mes. Fíjense que no necesariamente es un mes. En una semana se pone ya feo el vino, ya sabe a vinagre. pH de botella a la mitad que dejamos al aire. Entonces es 1 por 10 a la menos 3. O sea, se dan cuenta que aquí aumentó la cantidad de protones, pero el pH tiene que haber disminuido porque es inversamente proporcional. Entonces esas relaciones son las que ustedes tienen que estar seguras de poder entender. Bueno, entonces en este caso tenemos que el pH es igual al menos logaritmo. ¿Ahí se acuerdan de firmar, pues, jóvenes? Porque a las y media se cierra la firma. Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 queda 3. A ver, ¿les queda eso, jóvenes, o no? Sí, Bueno, ahí es más fácil. Cuando es 1, pues ya saben ustedes que solo, según las leyes de las matemáticas, solo tendrían que pasar el número que está en el exponente, ¿verdad? Y no tendrían ni siquiera que usar su calculadora. Bueno, a ver, léame por favor, Guillermo Enrique. El experimento de concentración de hidrógeno o de disminución en el pH es una gran parte de los resultados de la composición de una parte del alcohol, el etanol. El ácido acético es una reacción que tiene en lugar de presencia del oxígeno molecular. O sea que ahí es una fermentación
fermentación, ¿verdad? Porque normalmente dentro de la botella de vino siempre siguen microorganismos y entonces siguen fermentando el alcohol y lo fermentan hasta ácido acético y luego pues por eso se siente diferente el sabor, ya se siente un sabor avinagrado. Por supuesto eso no pasa por ejemplo con si ustedes tienen una subbotella de un subcuto de invita o de venado, eso no lo dejan abierto ahí, eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque la concentración de alcohol es muy alta, entonces eso no deja que estén vivos microorganismos en el mismo y por eso no se produce ninguna otra fermentación. En cambio en el vino la concentración de alcohol es menor y entonces eso y los microorganismos que trae ya de por sí el vino pues causan que siga fermentándose hasta ácido acético que se llama vinagre. Ahí tienen el ejercicio de la práctica 2. Vamos a ver el ejemplo. A ver, léame por favor, Helen Fabiola. El pH del agua de lluvia determinada en la región del sur de Guatemala, fue de 4.82. Calcule la concentración del ion H más del agua de lluvia. Ok, ¿qué pH ustedes esperarían del agua de lluvia? A ver. ¿Qué pH esperarían ustedes del agua de lluvia? Normal. A ver, pues diga pues. No. Neutro, así como el del agua. Pero entonces, ¿qué pH es? Pues ya dijimos cuál es el pH. A ver. ¿Ah? No, ¿qué esperaríamos? No, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí es ácido. Pero ahorita, ¿qué esperaríamos? ¿Qué deberíamos esperar? Tiene que ser un pH parecido al del agua. ¿Cuál es el pH del agua pura? Bueno, entonces debería estar en 7 y este está 4.82, o sea, quiere decir de que la lluvia está ácida. Eso significa que hay contaminación ambiental, ¿verdad? ¿Y eso puede molestar a las plantas o no? Sí, puede matarlas o puede, por ejemplo, manchar las frutas, ¿verdad? Ustedes saben de que muchas veces las frutas deben ir nítidas, entonces se dan cuenta lo que puede causar las cosas a nivel de agricultura. Pues hay muchas cosas que ustedes no pueden controlar, ¿verdad? Porque si hay una erupción volcánica, pues normalmente en los gases que se producen a través de lo que es la erupción, se producen ácidos y eso produce nubes que tienen un pH muy ácido y eso puede pues, dañar a las plantas pues o a nosotros mismos. Entonces se dan cuenta que aquí ese es un control de una estación meteorológica que ustedes van a tener que ver. Entonces ustedes ahí al ver a 482 ya dicen, ah, pues chica, esta cosa está ácida, ¿verdad? Y tienen que llevar un control más cercano para ver cuál fue la causa que hizo que bajara el pH. Entonces, con la fórmula pH es igual a menos logaritmo de H más, entonces sería logaritmo de H es igual a 4.82. Entonces lo que tenemos que sacar es el antilogaritmo, ¿se dan cuenta? Entonces para calcular el H más necesitamos el antilogaritmo de base 10. Entonces sería la concentración de hidronio sería 10 elevado a la menos 4.82 y sale 1.5 por 10 a la menos 5. ¿Es así o no? ¿Está bien el cálculo? Bueno, entonces fíjense pues, es más difícil que ustedes, sabiendo la concentración, sepan que es ácido o no, pero al ver el pH es más fácil, esta agua está ácida, tenemos que investigar qué pasó. Vea, pero si les sale a ustedes 6.5 o 6, pues puede ser, eso no es tanto el problema, pero ya 4.82 ya está muy ácida, entonces hay que investigar qué pasó. A veces van a tener ustedes que proteger, por ejemplo, si son plantas ornamentales se pueden manchar, ¿verdad? Y ya manchada, ¿será que la pueden vender? Bueno, entonces esos son los cuidados que deben de tener. Bueno, aquí está el ejercicio de práctica. No sé por qué no le puse el número, pero... no es ejercicio de práctica, no es el...
Entonces miremos un ejercicio de práctica para el resumen, sí, es pero no sé por qué no le puse número, ahí te voy a tener que revisar los números. ¿Se acuerdan que está este? Le voy a revisar a ver qué número le correspondía. Entonces este número le correspondía al 3.000. Práctica y no se lo voy a poner. O sea que va a ser uno más de lo que me salía normalmente. Eso lo voy a cambiar. Bueno, miremos otro ejemplo, jóvenes. Miren, esto del pH es muy fundamental. Miren, yo que trabajé en las bananeras, pues en las bananeras a los que compran el banano les interesa un banano grande y un banano sin mancha, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del agua, ¿verdad? Allá en las fincas bananeras en Morales, pues había unos distritos que tenían problemas con que el agua tenía mucho hierro y el hierro mancha. Entonces les da una mancha o cobre, les da una mancha azulada o verde azulada. Entonces eso pues se tenía que evitar. Bueno, ¿y cómo se evitó? Pues se tuvo que poner una planta de clorado para eliminar lo que es el hierro y los metales, y se pudo ya tener una buena calidad de la fruta. Entonces todas esas cuestiones pues son cuestiones que ustedes tienen que vivir, ¿verdad? Y que tienen que hacer, ¿verdad? Porque ustedes cuando van a ser encargados de una finca o encargados de un distrito, pues tienen que tener la producción buena a un nivel pues aceptable para la empresa y además la calidad del producto, joven. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, léame por favor José Alejandro Santos. Perdón, aquí me había quedado. Ahí está. Hoy sí. Disculpe. Entonces se da cuenta que esta es una base y lo que nos piden es el pH. O sea que tenemos que primero calcular el pOH y de ahí con la fórmula que vimos tenemos que transformar el pOH a pH. Bueno, entonces tenemos la concentración de OH, sería menos logaritmo de OH, sería menos logaritmo de 2.9 por 10 a la menos 4, a ver, le sale 3.54. Entonces ese sería pOH, pero ustedes quieren pH. Bueno, tenemos la fórmula de pH más pOH va a ser igual a 14. Bueno, entonces el pH sería 14 menos pOH. 14 menos 3.54 me sale 10.46. ¿Está bien el cálculo? Sí. ¿Es un pH alcalino o es un pH ácido? Es un pH alcalino. Miren, estas preguntas que yo les hago son preguntas fundamentales. Si ustedes no pueden contestar esas preguntas es de que la clase no ha pasado por ustedes, ¿verdad? Estos son los conceptos básicos de química que ustedes tienen que saber. Bueno, a ver, léame por favor Juan Garzaro. Como alternativa podemos utilizar la constante del producto iónico del agua. Cada W igual concentración de H más, concentración de OH menos, para calcular concentración de H más y después calcular el pH a partir de la concentración de H más. Bueno, también lo podemos calcular así, va, jóvenes, a partir de el producto de la constante del agua, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahí sí que uno debe tener, por ejemplo, nosotros sabemos que el KW va a ser igual a la concentración de H más por la concentración de OH. Bueno, ya sabemos que este es 1 por 10 a la menos 14, y en este caso se dan cuenta que ¿qué queremos calcular nosotros? H más, ¿sí o no? Y tenemos OH, la concentración de OH es 2.9 por 10 a la menos 4. Entonces despejamos el H, esto lo pasamos a dividir, calculamos la concentración de H, y luego para calcular pH pues tenemos menos logaritmo de la concentración de H más, y ahí obtendríamos el mismo resultado, ¿verdad? Esa sería otra forma.
Pero esta forma que está acá, pues es la forma más fácil, ¿no, jóvenes? Estamos trabajando ya con números enteros. Ahí está el beneficio de trabajar con pH y pH. ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Miren, esta parte es muy importante que ustedes entiendan, porque esto sí les va a servir en su carrera directamente, ya sea en cualquier área que trabajen en lo que es la agricultura, jóvenes. Se dan cuenta que aquí sería problema 4, jóvenes. Entonces ahorita voy a tener que modificar este, sería 4, porque el otro no le puse el número. Entonces acá tenemos en la muestra varios aparatos para poder medir lo que es el pH. Entonces acá tenemos papel pH. Se dan cuenta que ustedes lo introducen dentro de la disolución y acá están los pH. En este caso el rojo sería el 1 y el azul sería el 10, será de 1 a 10, ¿verdad? Acá tienen los diferentes colores para poder, por ejemplo, este sería un pH alcalino, que más o menos yo pienso que es pH 10 o pH 9, ¿verdad? Eso lo usan ustedes en el laboratorio cuando había laboratorio. Igual también hay este tipo de tiras, solo que esta es más precisa. Se dan cuenta de que va de 2.0 a 9 y tiene un decimal de... Tiene un decimal, en cambio en el caso de este, ¿verdad? Solo tiene una unidad. ¿Se dan cuenta? Este es más preciso. Por eso es que tiene 3 colores, ¿verdad? Entonces es más fácil determinar el pH, o sea, es más preciso. Tenemos también estos pHímetros digitales que son lapiceros a veces, que lo llevan ustedes fácilmente con ustedes en su bolsa y pueden medir el pH en forma digital. Ahora tenemos estos pHímetros, que es lo que usamos en el laboratorio. Usamos estos pHímetros así sencillos, ¿verdad? También tenemos estos pHímetros de mesa, ¿verdad? Que son más precisos, y estos son los pHímetros que nosotros utilizamos en el laboratorio, ¿verdad? Se dan cuenta que ahí estamos midiendo el pH del suelo, ¿verdad? Y entonces es muy importante tener el concepto del pH. Y por ejemplo, cuando ustedes ya van trabajando ya en la parte agronómica, tienen que saber de su cultivo cuál es el pH óptimo del suelo, ¿verdad? Cuál es el pH óptimo del agua, porque dependiendo de las plantas a veces necesitan que sea pH 7 o que sea un poco ácido o que sea un poco alcalino, ¿verdad? Pero eso va a depender de la planta. Bueno, vamos a ver la fuerza de los ácidos y las bases, otra cosa importante. Bueno, a ver, léame por favor, Kevin Reyes. Bueno, se le fue el pájaro. Ahí va el Kimberly, por favor. Un poquito más cercano el micrófono que no se le ve. Entonces, estos ácidos se los tienen que aprender, jóvenes, igual las bases fuertes, porque lo que no sea ácido fuerte quiere decir de que es ácido débil. Ya vimos que los ácidos fuertes van a disociarse completamente, por lo cual solo va a haber reacción directa, no inversa. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos, se dan cuenta, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte.
Entonces, ¿qué pasó con este ácido? Se dan cuenta que este ácido se disoció completamente. Me dio H+, que sean los hidronios, y me dio cloruro. Se dan cuenta que ya no hay moléculas de ácido clorhídrico. Podemos ver ahí en el dibujo que solamente hay moléculas disociadas. Podemos ver acá que este sería el hidronio, pero esta es molécula de agua. Este sería el hidronio y este sería el cloruro. Entonces se da cuenta que no hay ninguna molécula de ácido clorhídrico, todo se disoció porque es un ácido fuerte. En cambio ahora miren el ácido fluorhídrico, que es un ácido débil, se dan cuenta que queda cierta parte de la molécula de ácido clorhídrico y se forma una pequeña parte de hidronio y de flúor. Entonces ahí podemos ver, miren, hay un montón de moléculas de agua, ¿verdad? Hay pocas moléculas de hidronio. Se dan cuenta que aquí hay una. ¿En dónde hay otra? ¿Ya vieron otra, jóvenes, o no? Ya se acabó el tiempo para filmar, jóvenes. Ya voy. Yo no miro otro hidronio. ¿Miran ustedes otro hidronio o no? Y miren acá. ¿No miran otro hidronio o no? Sí. No. Bueno, y de ahí tiene, se dan cuenta, esto sería el ácido fluorhídrico, ¿miren? Hay más moléculas de ácido fluorhídrico como moléculas y solo hay también un fluoruro. Se dan cuenta que hay más moléculas del ácido como molécula que como disolución. Entonces por eso que se les dice que es un ácido débil. ¿Está claro ese concepto, jóvenes? Es importantísimo que lo tengan. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda? Entonces, fíjense pues, entre más débil sea el ácido, menor cantidad va a haber de hidronio y de la base conjugada, ¿verdad? Entre más débil sea. Ya vimos que a más pequeña la constante de equilibrio quiere decir que va a haber menos reacción directa, ¿verdad? Entonces, esos conceptos son los que debemos ahorita emplear. Acá tenemos, mire, el cloruro es el anaranjado, el agua solo tiene dos moléculas de hidrógeno blancas, el hidrógeno tiene 3 blancas y el flúor es este. Entonces se da cuenta la gran diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte. El ácido fuerte va a modificar el pH de lo que es el agua. En cambio, el ácido débil va a modificar, pero en muy poca proporción, debido a que no se disocia. ¿Ok? Entonces, miren, pues aquí es la tarea que ustedes tienen que aprender. Acá tenemos ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico. Bueno, cuando decimos ácido sulfúrico nos estamos refiriendo única y exclusivamente al primer protón, porque el ácido sulfúrico tiene 2 protones. Ahora resulta que el segundo protón ya no es ácido fuerte, ¿ya? Por eso es de que el ácido sulfúrico nos da al 100%, se dan cuenta que ahí está la flecha solo para un lado. Entonces, pero ya el sulfato ácido más agua, ahora ya me queda con equilibrio, lo cual quiere decir de que este ya no es un ácido fuerte. Solo el primer protón del ácido sulfúrico es el fuerte, el que se disocia al 100%. Ojo, miren acá, la flecha solo tiene una flecha hacia los productos. Bueno, a ver, léame por favor, Mario Solares. O sea que solo tienen la flecha hacia los productos, o sea, la reacción
directa. Se dan cuenta que por eso ya el sulfato ácido ya no es un ácido fuerte. Y por eso no se pone ahí. Bueno, a ver, léame por favor, Melissa. La mayor parte de los ácidos son ácidos débiles, los cuales se ionizan solo en forma limitada en el agua. En el equilibrio, las soluciones acuosas de los ácidos débiles contienen una mezcla de moléculas del ácido sin ionizar, iones H3O, su carga positiva y la base conjugada. Ok, entonces se dan cuenta que tiene más ácido en moléculas que el ácido disociado. ¿Ok? Entonces es importante, fíjense pues jóvenes, que se aprendan los ácidos fuertes. Se dan cuenta que no son muchos. Entonces todo lo que no sean esos ácidos fuertes quiere decir de que tiene que ser débil. Y la mayoría de ácidos son débiles. Todos los ácidos orgánicos son débiles. Bueno, a ver, léame por favor, Paula Chávez. Como ejemplo de ácidos débiles están el ácido fluorídrico, el ácido acético y el hidroamonio. La ionización limitada de los ácidos débiles se relaciona con la constante de equilibrio de disociación, las cuales veremos en la siguiente sección. Ok, en la siguiente parte. Entonces miren pues jóvenes, tenemos que tener claro de que es importante saberse los ácidos fuertes y las bases fuertes de memoria. Todo lo que no sea eso va a ser un ácido y una base débil, por lo cual va a tener una constante y entonces ustedes van a tener que hacer cálculos más complicados que cuando es un ácido fuerte. Bueno, ojo con eso. A ver, Ramsés, léame por favor. Igual que los ácidos fuertes, las bases fuertes toman los ácidos fuertes y se ionizan completamente en agua. Los hidróxidos de los metales alcalinos y los algunos metales alcalinosos son bases fuertes. Todos los hidróxidos de los metales alcalinos no son solubles. En el caso de los hidróxidos de los metales alcalinos, el POH2 y el MgOH2 son insolubles. El CaOH2 y el SrOH2 son ligeramente solubles. Y el PaHCOH2 es soluble. Algunos ejemplos de bases fuertes son. Entonces, aquí venimos y nos tenemos que aprender que también son pocas, jóvenes. La mayoría son bases débiles. Entonces, acá tenemos el hidróxido de sodio. Se disocia completamente, el hidróxido de potasio completamente, el hidróxido de bario completamente, ¿verdad? Esos son los más utilizados. Por ejemplo, el de litio también se debe disociar al 100%, pero casi no se utiliza. Los que se utilizan más son estos. Miren, aquí está lo que ustedes tienen que aprenderse lo más pronto posible. Miren, acá tenemos los ácidos fuertes, tenemos el ácido perclórico. Se dan cuenta que su base conjugada es LO4 a menos 1. Ácido yodhídrico es yoduro. El ácido bromídrico es bromuro. Se dan cuenta que no es bromo, es bromuro cuando tiene carga negativa. Ácido clorhídrico, cloruro. ¿Okay? El ácido sulfúrico, se dan cuenta que solo es un protón y sería el sulfato ácido, ¿verdad? O el ion hidrógeno sulfato también se puede decir, pero normalmente se usa sulfato ácido, porque tiene un protón. Tenemos el ácido nítrico y su base conjugada sería el nitrato. Entonces, ¿se dan cuenta que son pocos pues? Bueno, ahora miremos el hidróneo, que sería el ácido, y el agua sería su base conjugada. Ese también es fuerte. Pero miren todos los demás. El sulfato ácido es débil. El ácido fluorídrico es débil. ¿Se dan cuenta de qué? De todos los halógenos, el ácido fluorídrico es el único que es débil. Y su base conjugada sería fluoruro. El ácido nitroso HNO2 es el
iodo nitrito, el ácido fórmico, el formiato, el ácido acético, el acetato, el amonio sería el amoníaco. Se da cuenta que el amonio es pariente o relacionado con el hidrógeno. Luego tenemos el agua, que sería la base conjugada del OH, sabemos que es una base débil, y tenemos el amoníaco también, que su base conjugada sería el amiduro. Entonces, esto es lo que tenemos que sabernos para poder trabajar todo lo que vamos a trabajar en esta unidad, ¿ya? Entonces fácilmente ustedes ya saben que es un ácido débil, tienen que buscar en la tabla cuál es su constante de equilibrio ácido o base. Bueno, entonces, a ver, léame Shirley, por favor. Entonces, cuando decimos que el NaOH o cualquier otro hidróxido metálico es una base, en realidad decimos, hacemos referencia a la especie OH, a que se deriva del hidróxido. Bueno, entonces, en este caso se dan cuenta que hacemos referencia al OH negativo. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso del amoníaco, cuando se disocia en agua, se dan cuenta que me forma el NH4 y me forma OH. Entonces, por eso, muchas veces nosotros miramos en los frascos que dice hidróxido de amonio, pero en realidad es una mezcla de amoníaco y agua. ¿Ok? Y por eso, cuando ustedes le miden el pH a esta solución de amoníaco y agua, me va a dar un pH alcalino. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Valesca. Las bases débiles, igual que los ácidos débiles, son débiles y el amoníaco es una base débil y el agua se ioniza en forma muy lenta. Ok, entonces en este caso el amoníaco, se dan cuenta que no es ninguno de los hidróxidos, entonces tiene que ser débil. Bueno, a ver, léame por favor, Alejandra. Observa que, a diferencia de los ácidos, el NH3 no dona un protón al agua, sino que se comporta como una base al aceptar un protón. De esta manera formar los iones NH4 más y OH. Entonces se dan cuenta que aquí directamente el amonio no es una base, pero al reaccionar con el agua adquiere un protón para formar el amoníaco y el OH que forma al darle un protón el agua al amoníaco. ¿Se dan cuenta? O sea que es una forma indirecta. Bueno, a ver, léame por favor, Alejandro, Valdemar. Observe que de diferencia, los cuales compuestos ácido-base tienen las siguientes propiedades. Y es lo que habíamos estado hablando anteriormente según la teoría de Rosen-Lowry. A ver, léame, Ana Mariela, por favor. 1. Un ácido es parte de la fuerza de su base conjugada, no puede medirse. Así el ion cloruro, que es la base conjugada del ácido clorhídrico, un ácido fuerte es una base muy débil. ¿Se acuerdan que dijimos? Sí, el ácido es fuerte, su base conjugada va a ser débil. Si el ácido es débil, la base conjugada va a ser fuerte. Ojo con eso. Ya lo habíamos visto. A ver, léame por favor, Byron, Alberto. El H3 o más es el ácido más fuerte que puede existir en disolución acuosa. Los ácidos más fuertes que el H3 o más reaccionan con el agua para producir H. Y sus bases conjugadas correspondían. Así, el ácido clorhídrico, que es un ácido más fuerte que el H3 o más, reacciona completamente con agua para formar H3 o más. Entonces se dan cuenta, es una cosa, esto es un concepto bien importante. O sea, que el pH en el agua no puede variar de 0 a 14, ¿verdad?
Porque ¿qué es lo que está pasando? Dependiendo si es ácido o es base, va a reaccionar con el agua. Si es ácido, reacciona como el agua como base. Si es base, reacciona el agua como ácido. Pero el máximo pH que pueden tener ustedes en lo que es el agua es 14 y el menor es 0. ¿Verdad? Entonces se dan cuenta que ya en medio acuoso hay una limitación del pH. Bueno, entonces vamos a tener la siguiente reacción. Se dan cuenta que es la disolución del ácido clorhídrico en agua. En este caso podemos ver nosotros que en este caso este sería el ácido. ¿Quién sería la base? A ver, Carlos Francisco, ¿quién sería la base de este ácido, de los productos? ¿El hidróneo o el cloruro? O el cloruro. Bueno, ahora el ácido, ¿es fuerte o es débil? Es fuerte. Entonces la base conjugada, ¿cómo va a ser? Débil. ¿Ok? Bueno, entonces se dan cuenta que así tienen que hacer ustedes el análisis. Ahora el agua, ahí cómo está funcionando David Alexander, ¿como base o como ácido? Como base. Ok, ¿y quién sería su ácido conjugado? ¿Quién sería su ácido conjugado en los productos? Solo queda uno, no hay... El hidróneo, este sería el ácido. Bueno, el agua como base, ¿qué es? ¿Es fuerte o es débil? David Alexander. A ver, pues David, eso lo hemos dicho. No, lo hemos dicho un montón de veces. ¿Cómo es el agua, jóvenes? ¿Fuerte o débil? Es débil, tanto como ácido como base. Bueno, entonces el ácido, ¿cómo va a ser, Alexander? Bueno, esos son los conceptos que debemos de entender en el análisis de la reacción ácido-base. Bueno, a ver, léame, Dayana, Giselle. Los ácidos más débiles y el hidrógeno reaccionan con el agua en una proporción mucho menor para formar hidrógeno y sus bases conjugadas para fluir. Por ejemplo, el equilibrio. En principio, se encuentra el placebo hacia la izquierda. Entonces, fíjense, pues en la anterior reacción ustedes ya deberían de saber, como tiene solo la línea hacia la reacción directa, es un ácido fuerte. A jóvenes, se dan cuenta todas las cuestiones que yo les he dado para que ustedes puedan saber eso. A ver, Diego Oscar, esto sería el ácido clorhídrico, ¿es fuerte o es débil? ¿Por qué es débil? No es una reacción inversa, porque es una reacción en equilibrio, porque aquí está la reacción directa que es para allá y la reacción inversa. Bueno, entonces, a ver, Diego, el ácido clorhídrico, entonces es el ácido. ¿Quién sería la base conjugada de ese ácido? Bueno, no sé por qué no me fue las cosas. Este sería el ácido, sería el cloruro. Bueno, ya dijimos que el ácido clorhídrico es débil, entonces ¿cómo va a ser su base conjugada? Va a ser fuerte, entonces la base, que es esta, sería fuerte. Bueno, a ver, Dulce, ¿el agua cómo funcionaría ahí entonces? Sería una base. Es una base débil. ¿Cuál sería su ácido conjugado? El hidróneo, entonces este sería ácido. ¿Es fuerte o es débil? Es fuerte. Ok, bueno, esos son los pares iónicos que tienen que saber ustedes, ¿no? Bueno, vamos con la tercera. A ver, léame por favor, Dulce. Es la base más fuerte que puede existir en una cosa. Las bases más fuertes que OH- reaccionan con agua para producir OH- y sus ácidos conjugados correspondientes. Por ejemplo, el dióxido es una base más fuerte que OH-, por lo que reacciona completamente con el agua como sigue. Bueno, entonces miren cuál es la reacción. Tenemos el O2
negativo que reacciona con el agua y me va a dar OH. Me va a dar 2 moles de OH. ¿Ok? Entonces, en este caso, a ver, léame por favor, Eileen. Ok, solo existe el OH. A ver, léame, Estuardo, soy. En el siguiente estudiamos se muestra cómo se hacen los cálculos del pH para una disolución que contiene un ácido fuerte y para una disolución de una base fuerte. Ok, o sea que son los cálculos más sencillos, jóvenes. Los cálculos más sencillos van a ser con ácidos y bases fuertes. Ya cuando vamos a ver ácidos y bases débiles es otro cantar, y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. A ver, léame por favor, Félix Palencia, el ejemplo. Ejemplo, calcule el pH de A. Una disolución de HCl de 1.0 por 10 a la menos 3 molar y B. Una disolución de BaOH2 0.020 molar. Bueno, entonces, miren, por eso lo importante siempre, lo que les he dicho desde que empezamos el curso, es poner la reacción y la reacción balanceada, ¿verdad? Entonces, el ácido clorhídrico, vamos a poner la reacción sencilla, porque aquí nuevamente estamos viendo el cálculo de lo que es el pH. Entonces sabemos que el ácido clorhídrico me da un protón y un Cl, o sea, la reacción es de 1 a 1. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Helen. Como es un ácido fuerte, su disolución es completa, es decir, que todo el HCl antes se transforma en H+, se hace y Cl menos AC. AC significa acuoso, ¿verdad? Podría haber dicho acuoso. Entonces quiere decir que el ácido clorhídrico va a ser igual, la concentración de ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración de ácido. Se dan cuenta que esta la pude hacer porque yo sé que la relación es 1 a 1, porque esta reacción está balanceada. Entonces quiere decir de que la concentración de protones va a ser, va a ser 1 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces para sacar el pH sabemos la fórmula menos logaritmo de H+, menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 sería pH 3. Bueno, ahora miremos la B. Si se dan cuenta ustedes, ahí está balanceada la reacción, ¿o no? A ver, José Alejandro, ¿está balanceada la ecuación, sí o no? No, a ver, Juan Garzalo, ¿está balanceada la ecuación o no? Por la reacción, pues. Sí, Ok, se da cuenta que ahora aquí un mol de hidróxido de bario me produce 2 moles de OH, o sea que aquí la relación es diferente a la anterior porque ahí la relación era 1 a 1. Entonces tenemos que tener cuidado de poner la reacción balanceada. Bueno, a ver, léame Kevin Reyes, por favor. Como es una base fuerte, su disolución es completa, es decir, todo el BaOH2 acuoso se transforma en BaO2 acuoso y 2OH menos acuoso. Ok, entonces ahora acá nosotros ya no podemos hacer el mismo cálculo. A ver, léame Kimberly, por favor. Ok, bueno, entonces ahora sabemos que la concentración de hidróxido de bario va a ser igual a 2 veces la concentración de OH. Entonces ahora se dan cuenta que no me queda 0.020, sino que me queda 0.040. Y ahí son los detalles que ustedes no les cuadran. POH sería menos logaritmo de concentración de OH, menos logaritmo de 0.040, muchos le ponen 0.20 y ahí está mal. Y el POH sale 1.40. A ver, ¿sale eso, jóvenes, o no? ¿Sí o no?
no, pues jóvenes, a ver, pues despierten, pues. Sí sale eso. Bueno, para calcular el pH, se dan cuenta que es lo que tengo que hacer. Pues entonces utilizo pH más pOH igual a 14, despejo pH. Y luego 14 menos 1.4, el pH es de 12.6. Se dan cuenta que es un pH alcalino, que es lo que yo esperaría porque es una base. Se dan cuenta que esos son los análisis que yo debo hacer también para ver si estoy bien o mal. Porque algunos, como estamos calculando OH, el OH, el pOH va a ser lo mismo. No, hay que hacer un cálculo extra. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Se acuerdan que el jueves hay examen a las 8? Ya les puse de dónde a dónde. Ahí está, este sería el práctica 5. Miren, jóvenes, ahorita tengo que cambiar todo eso. Bueno, entonces no sé si estamos bien. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, chicos, a la misma hora. Que estén bien, que descansen, que tengan una buena cena y nos vemos mañana, chicos. Se cuidan. Mañana es el examen de preguntas, ¿verdad? ¿Qué días son los exámenes de preguntas, jóvenes? No, estamos examen cortos. ¿Ah? ¿Qué días son los exámenes cortos, jóvenes, para usted? ¿Ah? Solo hable uno, pues. Los jueves, ¿a qué horas? Bueno, ¿y eso lo hemos hecho todo el semestre o no? Se dan cuenta que como que no vienen, ¿verdad? Bueno, entonces es el jueves, no mañana. Bueno, entonces ahí nos vemos, pues, jóvenes, se cuidan. Bueno, nos vemos. Nos vemos.